Yono e Shadoa Imodjol Maria Villar. Quien le a destituido ha sido el Tribunal Administrativo del Deporte, TAD, que un organismo independiente. Además, hay que recordar que fue la propia comisión directiva de la Federación Española de Fútbol la que decidió suspenderlo claramente por la presunción de un hecho delictivo reflejado en nota judicial. José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte, advirtió hoy, en un encuentro con los medios de comunicación, que no es responsable de la conflictiva situación por la que atraviesa el máximo organismo del fútbol. El director del CSD también desveló que representante de la UEFA y FIFA le han transmitido tranquilidad respecto a la supuesta amenaza de la exclusión de la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia por la posible injerencia del Estado en el proceso electoral de la RPF. El cumplimiento de la ley en España no es una opción, y una obligación. El artículo primero de la RPF dice que se somete a la ley del deporte. Ha habido un poco de ruido, pero no ha habido injerencia por parte del gobierno. La ley la cumplen todos, manifestó. La UEFA y FIFA solicitaron, a través de la Federación Española de Fútbol, una reunión con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y con Lete para explicar la situación generada a raíz de la destitución de Imodjol Maria Villar. Esta reunión podría producirse a principios de febrero, después de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el proceso de la selección en el fútbol. El CSD va a garantizar la democracia, la ética, la transparencia, que son valeurs que dependent de las federaciones y la UEFA y la FIFA. Recalcó Lete no quiso responder a las declaraciones de Imodjol Maria Villar, que calificó de golpe de Estado su inhabilitación. Respetó la libertad de expresión. El señor Villar tiene derecho a defenderse como estime oportuno a la consulaina de defensa, afirmó. Si el Consejo de Estado ratifica que la resolución del TAD es correcta, abrirá el proceso a elegir a los miembros de la Asamblea y si no es así, abrirá proceso para elegir presidente. También adelantó que el presupuesto del CSD para 2018 ascendrá a más de 91 millones de euros, cerca de 1 million más en el ejercicio anterior, que se buscará nueva vía de ingreso para las becas para garantizar los ingresos de los deportistas y que se avanzarán los trabajos para la modificación de la ley del deporte. El cambio es la clave del progreso, incidió Lete. Asimismo, destacó que se pondrá el acento en el persecución de la mano de partido y las apuestas ilegal. Respecto al conflicto generado en la Federación de Piragüismo por el abandono de Joven Palista, aseguró que se intentará solucionar la situación con un encuentro con los propios deportistas, pero advirtió que esta federación es la tercera que más subvención recibe.